Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hemos podido ver por medio de las Escrituras, a través del capítulo 25 que hemos estado leyendo, que no se trata de las obras, sino que la identidad del justo es la que revela que justamente no va a la vida eterna por obra. ¿Por qué? Porque cuando el Señor los interpeló diciéndole: he estado enfermo y vinisteis a mí, estuve en la cárcel, vinisteis a visitarme, tuve hambre, me diste de comer. ¿Qué respondieron ellos? ¿Cuándo es que hicimos esto? Quiere decir que ellos no tenían presente las obras como un mérito para poder llegar delante de Dios. No tenían presente las obras. ¿Por qué? Porque el poder llegar delante de Dios para ellos no era por obra, sino era por medio de la fe. Pero la fe obra por el amor. Por eso es que Jesús dijo: por cuanto que lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Quiere decir que hicieron obra. Pero hoy quiero referirme a cómo poder llegar a tener una buena obra y la diferencia que puede haber en un mismo grupo de personas siendo ministradas o siendo instruidas o recibiendo una misma enseñanza. Puede haber dos personas completamente distintas. Vamos a continuar en el Evangelio de Mateo. Vamos a abrir en el capítulo siguiente, me refiero al capítulo 26 de Mateo, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 10. Dice así la Sagrada Escritura. Mateo 26, capítulo 26, verso 1, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Se lo decían no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Hasta aquí vamos a leer. Quisiera tener una palabra de oración. La oración en la vida del creyente es lo que nos permite conectarnos con Dios, ¿no? En palabra, en oración, en fe. Por eso vamos en esta mañana a tener una palabra de oración.
Padre, en el nombre del Señor Jesús. Hoy tenemos el privilegio de poder abrir, Señor, las Escrituras y hablar libremente, Señor, sobre aquello que tú quieres comunicar a tu pueblo en este día. Por ello, Señor, te pedimos de ti la gracia, Señor, de la revelación y de la sabiduría para poder, Señor, iluminar así los ojos de nuestro entendimiento, a fin de que podamos crecer en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Mediante la unción y el poder del Espíritu Santo, sea manifiesto tu don y tu gracia en medio nuestro, haciendo enteramente conforme a tu voluntad. Esto lo pedimos y lo agradecemos por medio del Señor Jesucristo, en quien todas las promesas son un sí y son un amén. Les decía que nos íbamos a referir de cómo poder llegar a presentar una buena obra. Aquí vemos un hecho en particular, y es que Jesús es ungido con un perfume de gran precio. Cuando Jesús es ungido con este perfume de gran precio, nosotros al leer la Escritura ya sabemos con qué finalidad fue ungido. Fue ungido para que fuera preparado para la sepultura que iba a recibir en el día de la Pascua, en el cumplimiento del tiempo señalado por Dios. Había un tiempo señalado por Dios en que el Hijo del Hombre iba a ir siendo llevado conforme a la Escritura para ser entregado en manos de los hombres, y estos harían con él lo que estaba escrito acerca de él. Le escarnecerían, menearían su barba, le burlarían de sus vestiduras, pondrían sobre él una corona de espinas, perforarían sus manos, sus pies, horadarían su costado, lacerarían su cuerpo con fuertes latigazos. Todo lo que describe el sufrimiento de Jesús en la cruz, y todo ello estaba anunciado por medio de los profetas, a través de ellos lo que iba a acontecer. Por eso es que cuando Jesús iba camino de Emaús y los discípulos iban acongojados, dijo: ¿qué cosa es en la que estáis hablando? Dice: ¿eres el único que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Cómo le han dado muerte al justo y lo entregaron en manos de pecadores? Y padeció de esta manera. Y dice que Jesús, abriendo las Escrituras, comenzó a hablar con ellos, diciéndoles que era necesario que eso sucediera para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Y cuando llegó el momento en que iban a partir el pan, estando Jesús en medio de ellos y partiendo el pan, le fueron abiertos los entendimientos y comprendieron que era Jesús resucitado el que estaba con ellos partiendo el pan. Y ellos mismos dieron testimonio de cómo ardía su corazón mientras Jesús les hablaba la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que no fue un hecho fortuito, casual, ni un acto de violencia meramente de los hombres o de venganza o por celo, sino que era algo que estaba determinado según el consejo y la voluntad de Dios, y que tenía un tiempo, en el cual esto debía de suceder, y había llegado el cumplimiento del tiempo. Es más, Jesús dijo: ustedes saben, en 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Estaba anunciando él de que él mismo iba a ser entregado para ser sacrificado como el Cordero Pascual. Pero en medio de esa gestación, en medio de esas conversaciones, llega esta mujer al otro día, estando en Betania, ya Jesús, con un perfume de gran precio, y lo unge. Y al ungirlo, los discípulos no estaban de acuerdo con lo que había sucedido. Y nosotros sabemos que esto estaba sucediendo según el designio de su voluntad. Entonces, ¿por qué motivo es que los discípulos no estaban de acuerdo que se hiciera esto?
Es más, lo veían como un desperdicio. Ellos decían, pudiéramos estar vendiéndolo a este perfume y dándole de comer a los pobres. Pudiéramos estar haciendo muchas cosas con este perfume de gran precio. Pero Jesús, sabiendo lo que ellos estaban hablando, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ella ha hecho buena obra, porque para el día de mi sepultura me ha preparado, y en todo lugar donde sea predicado este evangelio se dará testimonio de ella para memoria de lo que ha hecho. O sea, no solamente había entrado en el plan de Dios con su perfume de gran precio, no solamente había hecho buena obra, sino que perduraría a través del tiempo esa obra, haciéndose mención y recordando lo que esta mujer hizo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener una buena obra que impactara el corazón de Dios y que nos metiera dentro del plan y del propósito de Dios y que a la vez, a través del tiempo, perdurara, ¿no? Creo que cuando yo pienso en la obra que hizo esta mujer, digo, Señor, concédeme poder tener una obra semejante en la cual yo pueda entrar en tus tiempos, ser útil al plan y al propósito tuyo en medio de esta generación, y así a través del tiempo también se pueda contar esa obra como para memoria, que se pueda recordar. Yo creo que la historia está plagada de hombres y mujeres que a través del tiempo y en medio de su generación hicieron una obra tan notoria, que esa obra perduró a través del tiempo y a través de las edades. Podemos ver claramente a un hombre quien era perseguidor de la iglesia, a Saulo de Tarso, que unos años después se convertiría en Pablo y que sería apóstol para los gentiles, y a través del tiempo él estaría haciendo una obra cuya obra tendría un impacto en toda Asia, habiéndolo llenado todo del evangelio y habiendo trabajado mucho más que sus colegas. Y no solamente trabajó mucho más que sus colegas, sino que su obra también perduró a través del tiempo, y aún hoy día se sigue haciendo mención de su trabajo de amor, porque tenemos sus cartas, las cuales son muy provechosas para la iglesia en este tiempo. Y como él, tantos y tantos hombres de Dios que podríamos mencionar. Uno de los hombres que también en el anonimato pasó décadas en una cárcel, John Bunyan, fue el autor de uno de los libros que es el segundo libro más vendido después de la Biblia, que es El Camino del Peregrino. Este hombre prácticamente estuvo en el anonimato. Por décadas estuvo encarcelado a causa del testimonio de Jesucristo. Y desde la cárcel no solamente escribió este libro, sino otros tantos libros más que han edificado y han ilustrado a la literatura cristiana de todos los siglos. Y fue tan notoria que en el mismo lugar donde él estuvo encarcelado por décadas y escribiendo gran parte de la literatura cristiana que ha enriquecido al pueblo cristiano a través de los tiempos, se levantó un monumento, y también el lugar en el cual estuvo se convirtió en un museo. En su tiempo él era tan solo un recluso. En su tiempo era un hombre insignificante que estaba olvidado en una cárcel. Pero aún estando como recluso y olvidado en una cárcel, su obra fue de tal impacto que hoy el lugar en el que él estaba recluido se convirtió en un museo, y en ese mismo lugar se levantó un monumento en memoria de este varón. Entonces, no son los lugares ni son las condiciones en las cuales nosotros estamos haciendo la obra lo que hará que nuestra obra sea buena y perdure a través del tiempo.
no son los lugares ni las condiciones. Alguno puede pensar si estuviera más favorecido, tuviera más el favor de la gente, si tal vez fuera más popular, si tal vez tuviera mayores recursos económicos, entonces por ahí mi obra podría ser más grande y de mayor impacto. Lo cierto es que no importa el lugar en el cual nosotros estemos realizando la obra para la cual fuimos llamados, tampoco importa el favor de la gente, ni tampoco importan los recursos, porque Cristo nos es suficiente. Es más, si volvemos a la obra del apóstol Pablo, cuando él estaba terminando su obra, justamente cuando estaba llegando a lo último de sus días, dice que ninguno tenía a su lado. Aún aquellos que le habían sido en un tiempo útiles, le habían abandonado en los últimos tiempos. Se habían alargado los años de prisión de Pablo y muchos de ellos no pudieron permanecer al lado de él. Y aún muchos de ellos, siendo arrastrados por el mundo, se fueron al mundo, dando testimonio Pablo, por ejemplo, en una de las cartas cuando le escribe a su discípulo Timoteo, que Demas, amando el mundo, le había abandonado. Y en su última carta dice: ninguno ha estado a mi lado, sino solamente el Señor Jesucristo. Cuando vengas a mí, tráeme el capote y los libros, especialmente los pergaminos. Y se encontraba en Roma, cuya fe era divulgada en el mundo todo, la fe de la iglesia de Roma. Sin embargo, ninguno había allí para asistirlo, ninguno había allí que le diera un valor a la tarea y al trabajo de él. Sin embargo, llegaríamos hombres, mujeres, ministros, amén, siervos, siervas del Señor, luego al correr de los años, y le daríamos un valor a sus cartas y a su trabajo, dando gracias a Dios por ese trabajo de amor. Por eso, para hacer obra, buena obra, no es requerido recursos. Hay algunos que dicen, pero si no tenés los recursos, otros, si no tenés el favor de la gente, buscando aún el favor del mundo, y congraciándose con el mundo y haciendo alianzas con el mundo, y hasta de forma política, como sabemos que tantos están haciendo para poder hacer obra en medio de su generación. Dice, nosotros tenemos que hacer una obra, entonces no importa si hacemos alianzas con el mundo, si buscamos el favor de la gente, no importa, lo importante es la obra a la que Dios nos ha llamado. Cuando en realidad para hacer la obra no es lo importante el favor de la gente, ni congraciarnos, ni hacer alianzas con el mundo, nada tiene que ver eso. Si nosotros miramos a través de la historia mayormente los hombres que impactaron el pensamiento de la iglesia, los hombres que impactaron sus generaciones, en medio de su generación no fueron populares. Es más, en medio de sus generaciones, todos ellos, por no decir en su mayoría, eran personas controversiales. Y muchos de ellos, en otra época, en la época del oscurantismo, podemos llamar, donde pregonaba una fe errada, murieron como herejes en las hogueras, decapitados, sufrieron. O sea que no eran personas populares, ni que se podía decirse que se habían congraciado con la gente, ni con el mundo, ni con la sociedad. Todo lo que hicieron, lo hicieron muchas veces en el aislamiento, en la soledad, en la incomprensión y en la persecución, con escasos, poco o nada de recursos. Pero impactaron a la sociedad, impactaron el pensamiento de la iglesia y perduró a través del tiempo y de las edades. Aún nosotros a esos hombres los seguimos mencionando y los seguimos valorando. Otros tal vez no tuvieron tantas dificultades en medio de su sociedad y fueron populares.
pero también, ¿sabe qué? Fueron intransigentes. Si mencionamos, por ejemplo, un John Spurgeon o Moody, fueron populares en su generación. Los diarios escribían de ellos y muchas veces hasta publicaban los sermones de los días domingos. Sus capillas o sus lugares de reunión se llenaban, se abarrotaban de gente. Es cierto, en medio de su sociedad fueron populares. Algunos hasta tuvieron ofertas del tipo de ejercer o tener por ahí un cargo político o gubernamental por ser tan influyente. Buscaron el mundo o los gobiernos hacer alianzas. Pero ¿qué hicieron? Fueron intransigentes. Nunca se dejaron arrastrar. Nunca se dejaron convencer. Es más, cuando a Spurgeon le invitaron para ejercer un cargo gubernamental, y no era poca cosa, le daban un ministerio, dijo: no voy a cambiar mi llamado y mi ministerio por algo tan insignificante como ser ministro en esta nación. Miraba como que los ministerios de este mundo eran insignificantes en relación al llamado y al ministerio al que Dios le había llamado. Hombres intransigentes que, parados en el pensamiento bíblico, parados en la brecha, se mantuvieron firmes aún ante las oleadas de la popularidad, de la fama, aún ante las oleadas que quisieron arrastrarlos o cambiarlos en su manera de pensar. No transaban, no cambiaban en su manera de pensar. Debatieron, sí, debatieron con su sociedad, en medio de la sociedad. Spurgeon fue uno de los más populares, pero también de los más controversiales, porque también dentro de los grupos de sus colegas se levantaban para debatir, para refutar sus enseñanzas. Pero nosotros sabemos que contra la verdad no se puede, sino solo por la verdad. Si uno se para en la brecha, es intransigente y como un conducto limpio, un canal limpio, sin agregarle nada del pensamiento y del sentimiento humano, comunica la verdad de Dios, contra esa verdad no se puede. Contra esa verdad no se puede, sino solo por la verdad. Y estos hombres, ante la revelación que Dios les había dado por medio de las Escrituras y el entendimiento que llegaron a tener, fueron intransigentes. No cambiaron ante ninguna oleada, ni las oleadas de las dificultades, ni las oleadas de las pruebas, de las luchas, ni las oleadas de los problemas familiares, ni las oleadas de la fama ni de la popularidad los pudieron arrastrar. Se mantuvieron firmes, anclados en la roca inconmovible de los siglos que es Jesucristo. Entonces, qué gloria, hermanos, poder tener una obra que perdure a través del tiempo y que lleve gloria delante de Dios, de tal manera que el mismo Dios pueda dar testimonio como Dios de esta mujer, diciendo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Buena obra ha hecho conmigo. ¿Quién no quisiera no tener ese testimonio? Es más, todos luchamos, todos trabajamos para que llegue el día del Señor y que nos diga qué cosa. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, ¿no es cierto? Hacia esa meta vamos. Por eso es por lo que trabajamos y por ello es por lo que nos extendemos hacia adelante, para llegar al día del Señor y que sea el Señor el que dé testimonio, no que tenga que andar dando testimonio yo, ni buscando que otros den testimonio, sino que el Señor sea quien dé testimonio diciendo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Por eso, para hacer una buena obra, no nos dejemos engañar. No pensemos que necesitamos ni de recursos terrenales, ni que pensemos que necesitamos de la popularidad de la gente, ni hacer alianzas con el mundo
para poder influir e incidir en el mundo. No, nada de eso. Es más, la Biblia dice que cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo, ¿cómo se constituye delante de Dios? Enemigo de Dios. Todo aquel que quiere hacerse amigo del mundo se constituye como enemigo de Dios. En el mundo estamos, es cierto, pero no somos del mundo. Entre tanto que estamos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía es de los cielos, en donde se encuentra Cristo, donde se encuentra nuestra recompensa, donde se encuentra nuestra corona de gloria. Entonces, es mentira y es un engaño el pensar que necesitamos recursos terrenales, que necesitamos la popularidad en favor de la gente, o necesitamos hacer alianzas estratégicas para poder incidir o influenciar en nuestra sociedad. Eso es un engaño y es una mentira. Miremos el pasaje que hemos leído y allí vamos a poder comprender. ¿Será que esta mujer, por una suerte fortuita, cayó allí con el frasco de perfume de alabastro? No, no llegó allí por una suerte fortuita con el perfume de alabastro para quebrarlo delante del Señor y ungirlo al Señor con ese perfume, sino que llegó allí y estuvo en ese momento porque ella estuvo atenta a las palabras del Señor. Ella estuvo atenta a las palabras del Señor. Cuando el Señor dijo, en 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado. Entonces esa mujer calculó y dijo, no tengo mucho tiempo para pensar. No voy a calcular a ver si este perfume es muy costoso, sino que voy a aprovechar el tiempo que tengo con mi Señor. Y teniéndolo delante de mí y estando en su presencia para ungirlo. Si Él va a ser entregado, si Él tiene que pasar conforme a los tormentos de la cruz, así como Él nos está anunciando, entonces yo lo voy a preparar. Ella estuvo atenta a las palabras del Señor. A diferencia de sus discípulos seguían haciendo planes, convencidos que su ministerio continuaría. ¿Cuánto tiempo lleva en vender un perfume de gran precio? Hay que conseguir al comprador, sobre todo si es de gran precio, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tiempo lleva luego en administrar esos recursos para poder saciar el hambre de los pobres o las necesidades de los pobres? Todo eso lleva tiempo. Todo eso lleva tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo quedaba? Quedaban 2 días. Sin embargo, ellos en su mente humana traían un plan que poder decirse, es perfecto, es buenísimo su plan. No es un plan mezquino, no es un plan egoísta, no es un plan que es un disparate con el ministerio y con la tarea que nosotros tenemos como cristianos. Cualquiera nos mire ese plan y dice, es buenísimo, ¿no? No está disparatado ni está ajeno a lo que podría ser el ministerio cristiano. Sin embargo, el ministerio terrenal y público del Señor Jesucristo estaría concluyendo. En 2 días estaría concluyendo. Así que ese ministerio no podía seguir extendiéndose. Y tampoco era un programa de Dios. Tampoco era un proyecto divino. El vender el perfume y repartirlo y darlo a los pobres. Es más, el Señor Jesús dijo, a los pobres los van a tener siempre. Y ustedes, el día que quieran hacer caridad, háganla. Pero a mí no, mi ministerio terrenal público se termina. A mí no me van a tener siempre. Entonces, la diferencia entre esta mujer y la diferencia con los discípulos que trajeron un proyecto que cualquiera que se pone a analizarlo dice, no difiere mucho de la fe, del amor cristiano,
es un proyecto de caridad, es un buen proyecto, pero no tenía nada que ver con el plan divino. No tenía nada que ver con el tiempo que estaba transcurriendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar al tiempo de Dios y cómo podemos involucrarnos en los proyectos divinos? Estando atentos a las palabras que se están hablando. Estando atentos a las palabras que se están hablando, es como nosotros podemos entrar en los tiempos divinos y a los proyectos de Dios. Cómo podemos influenciar en medio de nuestra sociedad, cómo podemos incidir en las personas, de modo que sean transformadas por el poder del Evangelio. Hay muchos que hemos pospuesto todo, hemos dejado a un lado oficio, carrera, trabajo, lo hemos pospuesto todo, hemos dejado para poder cumplir con el ministerio y para cumplir con la tarea para la cual se nos ha llamado. Pero necesitamos continuar firmes. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos seguir estando atentos a las palabras de Dios. Debemos seguir estando atentos a lo que es importante para Dios. Aunque nos vengan con proyectos que son importantes. Miren, en estos 30 y pico de años me han llegado tantos proyectos. En algunos, les voy a ser sincero, me metí solo, porque pensando qué más puedo hacer, pensando cómo mejorar, pensando qué más puedo hacer, cometí muchos errores. Algunos hasta son para dar risa, pero también han llegado a mi vida invitaciones, proyectos, y siguen llegando invitaciones, proyectos, programas que son importantísimos para transformar la sociedad invisible. Pero ¿sabe qué es lo que me mantiene a mí? El pensamiento de Dios. La Biblia a mí me dice que Dios ha dado el Evangelio y que el Evangelio es poder de Dios para transformar las vidas. Que no usa ningún otro medio para salvar al hombre que no sea por la predicación del Evangelio. Por eso es que me he mantenido y me mantengo por la palabra que Dios ha dado de la Biblia, en donde Él ha dado la promesa que por medio del Evangelio las personas serán transformadas. Por medio del Evangelio, el hombre que está perdido será rescatado y alcanzará el don de la vida eterna. Entonces encontré que este es el mejor, más importante oficio: predicar el Evangelio de Jesús. Y en cuanto para ello, al día de hoy puedo decirle, no tengo muchos recursos, pero para la tarea para la cual Dios me ha llamado, no me han faltado. Y aun cuando he sido desafiado más allá de mis límites o más allá de mis posibilidades, porque muchas veces soy desafiado para trabajar más allá de mis límites o de mis posibilidades, porque a veces no cuento con el favor de la gente, ni cuento con muchos recursos, y tampoco soy muy popular. Entonces tengo que trabajar más allá de mis límites, pero viéndole a Dios, caminando delante y abriendo caminos, y abriendo cerrojos, y poniendo en gracia, y concediendo de tal manera cosas que humanamente a veces son imposibles, por lo menos para mí, de poder llegar a alcanzar. ¿Y qué es lo que comprendo? Que mientras estamos trabajando en la voluntad de Dios, estamos trabajando en los tiempos de Dios. Mientras estamos trabajando en la voluntad y en los tiempos de Dios, podemos tener la seguridad que esa obra va a perdurar a través de los tiempos. Tal vez hoy no se diga nada acerca de nuestra labor de amor. Tal vez hoy ni se mencione nuestro trabajo de fe o nuestro trabajo de amor. Pero le puedo asegurar que llegará un día en que se va a dar testimonio. Y si no lo dan los hombres, mucho mejor. ¿Por qué? Porque si no lo dan los hombres, Dios no es deudor de nadie. Llegará el día en que el mismo Señor nos dirá: bendito de mi Padre, ven, entra al reposo de tu Señor. En lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pongo.
quiero concluir. La conclusión de lo que hoy estamos hablando es que no son la popularidad, ni los recursos, ni el favor de la gente lo que nos va a permitir hacer la buena obra. Lo que nos va a permitir hacer la buena obra y entrar en los planes divinos, en el tiempo de Dios, es estar atento a las palabras que nos hablan. Los discípulos se olvidaron que Jesús dijo: en 2 días el Hijo del Hombre será entregado. La mujer le apremió el tiempo. Vio que en 2 días ya no tendría más a su maestro delante de ella. Vio que en 2 días el Hijo del Hombre iba a ser entregado. ¿Qué posibilidad ella tendría de llegar a donde Jesús estaba recluido, o en el lugar del tormento donde Jesús iba a estar siendo atormentado? Como mujer no tenía ninguna posibilidad de poder llegar, aunque tuviera el mayor deseo diciéndole: permítame llegar. No, mujer, apártate. Y los soldados con rudeza la correrían y la apartarían. Entonces dijo: el tiempo me apremia. Fue, buscó el frasco de alabastro, ungió y preparó a Jesucristo para el día de la sepultura. ¿Por qué? Porque estuvo atenta a las palabras que el Señor habló. Si queremos entrar en los planes divinos, en los tiempos de Dios, y hacer obra de tal manera que el mismo Dios dé testimonio, estemos atentos a las palabras que el Señor nos habla, y así veremos cumplirse en nosotros toda bendición. Veremos cumplirse en nosotros esta gracia tan particular que coronó y bendijo la vida de esta mujer, cuyo nombre no conocemos, pero sabemos que se habla de ella por mandato divino, porque el Señor dijo: en todo lugar donde este evangelio sea predicado, se hará mención de ella para testimonio de la obra que hizo. Y hoy, cumpliéndose esa palabra, nosotros estamos hablando de ella. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta mañana porque nos fuera enviada tu palabra para instruirnos en cuanto a la buena obra y cómo poder entrar en esa obra de tal manera que tengamos tu testimonio, que tú mismo estés testificando de que la obra es buena. Y nos damos cuenta, Señor, que no se trata de la popularidad, ni del favor de la gente, ni de los recursos materiales, ni de las alianzas estratégicas, sino se trata, Señor, de estar atento a tu palabra. Tú has deseado, Señor, salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Nos has hecho embajadores en Cristo, como si tú mismo rogases por medio nuestro a los hombres que se reconcilien contigo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Esa es nuestra misión. Entre tanto que estamos en esta tierra, es la tarea más importante y relevante que tenemos en estos tiempos: anunciar tu palabra. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero,
el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,